Ahí lo escucharon, nuevos caminos, una relación más positiva entre Venezuela y Estados Unidos. Son las declaraciones del canciller Kerry, que por cierto se reunió con el de Venezuela, Elías Jagua. Vamos a hacer el análisis de este encuentro y muchos se cuestionan si es una forma de legitimar al gobierno de Nicolás Maduro. Para eso le doy las buenas noches al diputado opositor Alfonso Marquina. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por esta entrevista vía Skype. Encantado de que esté con nosotros y también está con nosotros aquí en el estudio. Nos acompaña Horacio Medina, analista político venezolano. Horacio, ¿qué tal? Buenas noches, Félix. Saludos a Alfonso. Alfonso, hola, Horacio. Fue un placer saludarte. Sí, señor. Un tiempo que no nos saludábamos, por lo menos. A través de la distancia, a través del fenómeno de la televisión tienen ese contacto. Déjeme preguntarle, Alfonso, lo que decía anteriormente, este encuentro de Kerry con Jagua es una forma de legitimar la presidencia de Maduro. Hay un momento determinado en que Kerry dice el presidente Maduro. Bueno, lo primero es que hay que diferenciar la legitimidad con la legalidad. Un presidente solo puede ser legitimado en un sistema democrático por el voto popular. Y definitivamente Nicolás Maduro no es el presidente legítimo. El 14 de abril ya es un hecho público, notorio, ratificado por la misma conducta del presidente, del señor Maduro y del Consejo Nacional Electoral, que sin ninguna duda el voto popular favoreció a Enrique Capriles Radonsky. Ahora, la legalidad es otra cosa. La legalidad, en este caso, se le da el Consejo Nacional Electoral a Nicolás Maduro en el momento en que es proclamado. Y es precisamente esa legalidad lo que ha impugnado Enrique Capriles Radonsky con 7 recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia, recursos que van desde la solicitud de la nulidad total del proceso electoral que se desarrolló el día 14 de abril, hasta también solicitudes de impugnación, serían impugnaciones parciales de un número determinado de mesas en la cual se afectaría cerca de 2.300.000 electores, y de acuerdo a la propia proclamación hecha por el Consejo Nacional Electoral, la diferencia tan solo es de 200.000 votos, de acuerdo al acta de totalización que publicó el Consejo Nacional Electoral. Así que de momento lo hemos perdido momentáneamente, Alfonso, a ver si podemos retomar la comunicación para que se escuche con claridad. Horacio, un poco lo mismo. Hasta ahora Washington no había definido una posición, dijo queremos elecciones que sean legítimas, unas elecciones que sean reales, verdaderas. Después de este encuentro, ¿es una forma de aceptarlo? Bueno, fíjate, yo creo que concordando primero que nada con lo que dice Alfonso, hay algo adicional que probablemente a muchos compatriotas no les guste, pero es lo que creo de verdad. Yo creo que hay que preguntarse si el hecho de que no tuviesen un embajador los Estados Unidos en Venezuela y uno Venezuela en los Estados Unidos, ¿en qué ha beneficiado a la oposición venezolana? Venezuela ha seguido vendiendo el petróleo a los Estados Unidos, cada vez menos, pero es una decisión propia del gobierno de Venezuela. Ha continuado en los Estados Unidos las investigaciones del FBI, del Departamento de Tesoro, sobre el Bande, sobre cuentas. Todo ha continuado exactamente igual, excepto algo. Hemos seguido teniendo un argumento que tiene el gobierno venezolano de no tener un embajador, no hay consulado, por ejemplo, en Miami. El hecho de que exista esa relación es una fortaleza adicional para exigir algo que es un derecho de los venezolanos que se ha negado, que es la apertura del consulado en Miami. Lo demás continúa igual, y en línea con lo que dice Marquina, el diputado Marquina, creo que exactamente igual. El hecho de que se acepte la legalidad no quiere decir que se acepta la legitimidad. Y ese trabajo es un trabajo que debe arriesgar a ser mucho más recio, mucho más duro, mucho más contundente por parte de la oposición venezolana, que ha venido haciéndolo con la visita de los diputados. Así que yo creo que yo lo veo en términos positivos y nos da un elemento de lucha adicional a quienes estamos en el exterior, y es exigir el consulado, por ejemplo, para Miami. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Y lo otro es que Calixto Ortega, el que supuestamente va a ser el nuevo embajador de Venezuela en los Estados Unidos, es un hombre que proviene de la democracia cristiana, que por mucho tiempo ha estado en el chavismo en una suerte de un juego de aproximaciones recelosas en esto, y es una persona que ha tenido mucho contacto con senadores y con representantes del Congreso de los Estados Unidos por muchos años, de modo que
creo que podría ser interesante el juego que él pueda tener. Así que yo lo veo desde el punto de vista positivo y repito, el hecho de que se establezcan los dos embajadores no quiere decir que haya una aceptación a la legitimidad de Maduro. Eso nos corresponde a nosotros como venezolanos. Diputado Marquina, la liberación del estadounidense Tracy, ¿se debe, usted cree, a este encuentro? ¿Fue una forma de quedar bien? Yo creo que incluso, más que de quedar bien, eso debe haber sido un requisito, una exigencia por parte del gobierno de los Estados Unidos ante esa pretensión de mantener de manera ilegal detenido a un ciudadano americano, con la gravedad que ya se había trasladado a este ciudadano norteamericano a una cárcel común y que representaba un altísimo riesgo para ese ciudadano, sobre todo por las condiciones de hacinamiento y de inseguridad en las cuales se evidencian todos los días en los centros de reclusión venezolana. Así que más que un gesto de buena voluntad por parte del gobierno, estoy convencido, así no lo digan ninguna de las dos partes, que fue más bien una exigencia del gobierno americano que hace lo que debe hacer cualquier gobierno con sus conciudadanos, que es la de protegerlos y darle asesoría y, por supuesto, protección legal. Estados Unidos, Horacio, ha sido suficientemente enérgico con lo que ocurrió en Venezuela. Hemos visto en otros países, podemos ir a Honduras, por ejemplo, hay otros acontecimientos recientes en América Latina, en los que Estados Unidos ha tomado una posición. Hasta el momento no lo ha hecho. Bueno, fíjate, yo creo que aquí tiene que ver mucho que en los gobiernos hay una cosa que se llama los intereses que no son principios, los principios corresponden a otros, son intereses. Y yo creo que los intereses con relación a Honduras o con relación a Paraguay, para citar dos ejemplos que han sucedido en poco tiempo atrás, es diferente que Venezuela. Ahora bien... Que no hay petróleo. Por ejemplo, eso es algo bien importante. Y además de esto, hay otras cuestiones importantes, que son todas las relaciones de narcotráfico como país puente del narcotráfico, en el cual se ha venido haciendo un seguimiento importante. Yo creo que además hay que entender algo en este momento. Y es que tratar de restablecer estas relaciones obedece mucho más a una necesidad de Venezuela que de los Estados Unidos. Yo creo que hoy en día Venezuela necesita mucho más de los Estados Unidos que de los Estados Unidos de Venezuela. Y eso hablo en términos del petróleo y hablo en términos de lo que será el corto y el mediano plazo. Creo que Venezuela, la mayoría de las importaciones que se están haciendo a Venezuela, un país que importa el 70% de sus alimentos y más de 60.000 millones de dólares al año de importaciones, tiene necesariamente que tener ese tipo de relaciones. Así que yo creo que esto hay que seguirlo con mucho cuidado. Y repito, hay muchos compatriotas que probablemente no les guste porque el gobierno de Venezuela está tocando el ritmo del bolero y la gente quiere bailar merengue. Yo creo que hay que bailar bolero y bien apretado, porque creo que no podemos volver a cometer errores que se cometieron en el pasado, de los cuales tenemos que aprender. Y creo que hemos aprendido. Hemos transitado durante los últimos 7 años un camino democrático que ha rendido beneficios, porque hoy quien está en la posición de ilegitimidad es el gobierno y no la oposición. La oposición está en una posición de un juego democrático y ese es el mensaje que están llevando, por ejemplo, los diputados y el candidato Enrique Capriles, o presidente legítimo de Venezuela, como yo gusto decirle, que es definitivamente la política correcta. Diputado, ¿quiere comentar algo con lo que acaba de decir Horacio Medina? Sí, absolutamente de acuerdo en la apreciación de Horacio. Lamentablemente para América y para el mundo, hoy las relaciones diplomáticas se basan más en los intereses económicos que en la defensa de principios y de valores. Se ha de alguna manera desvirtuado lo que son consignas y lo que son posiciones que se repiten en todos los organismos multilaterales, que es la defensa de los derechos humanos, y vemos la actitud de indiferencia cuando las violaciones de derechos humanos se hacen en países petroleros como Venezuela, donde hay un concierto de naciones en América Latina y también en el Caribe, de países que, bueno, reciben petróleo en condiciones muy favorables para ellos y desventajosas, por supuesto, para Venezuela, pero que de alguna manera los hace mantener una posición de incondicionalidad en estos organismos multilaterales. Y con Estados Unidos, particularmente el tema petrolero, cada vez es menor la dependencia de Estados Unidos con el petróleo venezolano, pero además de eso,
es a Venezuela realmente quien necesita más venderle petróleo a Estados Unidos que Estados Unidos comprarle el petróleo venezolano. Así gracias, diputado. Gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. No tenemos tiempo para más. Yo quería irme con esto, Horacio. Tengo que ir a la pausa, pero ese acercamiento yo lo veo que sea difícil por algo muy simple. Se le acabaría el discurso antiimperialista a Nicolás Maduro, que lo necesita para despertar, entre comillas, el nacionalismo y más que nunca. Bueno, pero eso no tiene problema, porque él es así como un carrito chocón que va directo a la pared y cuando ya está a punto de chocar, entonces da la vuelta a la izquierda y regresa y no ha pasado nada. Eso lo hemos visto con Colombia, lo hemos visto con Estados Unidos muchas otras veces. No te preocupes con eso, que dentro de poco verás un nuevo ataque de cuando sea necesario hacerlo, pero es el juego que están haciendo. Y yo creo que esas aproximaciones son importantes y que conste que creo que los Estados Unidos ya están comenzando a jugar un juego de mayor presencia desde el punto de vista energético en el Caribe y para eso hubo también una reunión en Trinidad y Tobago con muchos países del CARICOM. Así que sigamos muy de cerca la nueva política de los Estados Unidos. Un placer que hayan estado con nosotros aquí en el programa. Vamos a la pausa, al regreso. La polémica generada en Brasil por el uso de imágenes de prostitutas en una campaña de salud. Volvemos.